Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Dania Chirinos, de todo este equipo periodístico y de producción, les doy la bienvenida a estas 2 horas de información. Vamos a revisar lo que ha acontecido alrededor del mundo, vamos a analizar con nuestros invitados y también nos vamos a entretener un rato. Pónganse cómodos, vamos a comenzar. Lo hacemos en Bolivia, donde un escándalo sacude la política. Tras la revelación de un audio en un medio local, se conoció que el presidente del Comité Cívico del Potosí, Marco Antonio Pumari, habría pedido al líder político Luis Fernando Camacho una suma de $250.000. Además, que le diera el control de 2 puestos de aduana, esto para poder ser su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales del año 2020. Pumari aseguró que el audio era legítimo. Él afirmó que este dinero era para financiar la campaña. En la grabación, Camacho recrimina esta petición del dinero, asegura que pagar por una candidatura no es lo correcto. Además, acusó a Pumari de ser parte de esa escuela del movimiento al socialismo, el MAS, el movimiento liderado por Evo Morales. Luis Fernando Camacho negó haber filtrado este audio al que por cierto se comprometió a guardar celosamente. El diputado del Movimiento al Socialismo, Lino Cárdenas, confirmó hoy que su partido, el MAS, va a tener al expresidente Evo Morales como jefe de campaña. En declaraciones a la prensa, Cárdenas afirmó que no es necesario que el mandatario esté en territorio de Bolivia para poder desempeñar ese papel de cara a las próximas elecciones generales, cuya fecha de realización aún no ha sido definida. Tomando en cuenta la experiencia de Evo Morales, un verdadero estratega de campaña, un general de campaña electoral, tiene bastante recorrido. Por otra parte, es un símbolo que representa unidad, que aglutina a los militantes del movimiento al socialismo, que somos sus soldados, por cierto, en esta causa y cruzada que tenemos de recuperar la democracia. Por otra parte, no se necesita tener a Evo Morales específicamente aquí, sería lo ideal, ¿no? Pero sin embargo, dado el desarrollo de la ciencia y la tecnología que tenemos actualmente, pues desde la distancia igual Evo Morales puede comandar esta campaña. Está con nosotros Jorge Dulón Fernández, cientista político y docente universitario. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Bienvenido. ¿Cómo le va, Carlos? Un gusto saludarlo. El gusto es nuestro. ¿Cómo recibe la sociedad boliviana esta grabación, este audio? ¿En qué puede venir todo este asunto? A propósito de que son 2 personas que tienen aspiraciones presidenciales, en la que una de ellas busca sacar réditos a propósito de ese liderazgo que obtuvo luego de que los movimientos sociales fueran protagonistas en la salida de Evo Morales del poder. Bueno, sí, en realidad había una gran expectativa de parte de la población boliviana por la unión de estos 2 líderes cívicos, uno que viene de Santa Cruz, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y el otro que viene del Comité Cívico de Potosí. Era la primera vez en la historia que 2 líderes, además con características muy fuertes de juventud, se habían aliado para poder desarrollar una propuesta adecuada y además haber sido protagonistas de la salida del expresidente Evo Morales. Por lo tanto, su candidatura era absolutamente natural y lamentablemente en estos días justamente surgió este audio que establece claramente, ¿no?, una sugerencia de parte del representante del Comité Cívico de Potosí, en el sentido de que él aceptaba ir como dupla de Fernando Camacho, pero con la condición de obtener algunos réditos desde un punto de vista sobre todo económicos para afrontar justamente la campaña siendo él candidato a vicepresidente. Por supuesto que esto genera muchas susceptibilidades, no solamente desde la gente de Pumari y de Potosí, sino también desde la gente de Camacho, y por lo tanto genera una fractura entre ambos líderes y hace que ambos deban buscar ahora una pareja, ¿no?, que los acompañe en la vicepresidencia
Tomando en cuenta además que Camacho representa al oriente del país, es un líder joven que representa al oriente del país, y Pumari representa al occidente. Por lo tanto, tendrán que buscar liderazgos con características sectoriales bastante definidas, como por ejemplo mujeres, en el caso de Pumari, ¿no? Quizás Camacho deba pensar también en una figura indígena, etcétera, etcétera. Esto hace que antes habían por lo menos dos opciones desde la oposición política boliviana y ahora van a existir al menos tres, es decir, una liderada por Camacho, otra liderada por Pumari y otra liderada por Carlos Mesa, que sigue, ¿no?, con la intención de poder participar en las elecciones del 2020. Por lo tanto, se genera o se abre un espectro un poquito mayor para que la población boliviana pueda tener más opciones en el voto en la elección del 2020. Ahorita vamos a hablar sobre el tema político, el de los partidos que se han visto un tanto minimizados a propósito de que la vocería ha sido de los movimientos sociales con un resultado efectista para la población. Es decir, ellos lograron que se diera esta presión para que Evo Morales saliera del poder. Pero quiero cerrar el tema de Pumari y de Camacho preguntándole quién resulta más perjudicado. Camacho, por un lado, lo frena en la misma grabación, que por cierto dijo que no iba a revelar y salió a la luz, o Pumari, que insiste en ese rédito político, en obtener ese beneficio personal a propósito de la posición que ahora tiene por liderar en un lado del país esa protesta que llevó a que Evo Morales saliera del poder y se lograra que se diera un paso de fortalecimiento de la democracia. Sí, a primera vista, quien queda más perjudicado definitivamente es Pumari, justamente porque él solicita, ¿no?, ciertos beneficios que tienen que ver con poder tener la aduana en Oruro y en Potosí. También pide de manera explícita un monto de dinero, que es $250,000. Por lo tanto, esto a la luz pública y de acuerdo a la percepción de la gente no es muy bien visto, ¿no? Es decir, un candidato que para ser candidato está pidiendo beneficiarse de una manera muy específica. Y quien queda más o menos bien parado es justamente Camacho, que en el audio se nota que menciona que no va a hacer pública toda esta conversación, que la va a dejar ahí y que cada uno se dedique a buscar a su dupla, ¿no? Entonces, definitivamente, bueno, hay que esperar las mediciones de las encuestas. Estas encuestas antes de este audio mostraban una tendencia en el sentido de que Camacho tenía aproximadamente un 16% solo y Pumari el mismo porcentaje. Ahora habría que ver si estas tendencias han cambiado en virtud de lo que acabamos de decir, es decir, un Pumari golpeado justamente por un audio que establece claramente esta solicitud de recursos para poder afrontar la campaña como posible dupla de Camacho. Lo cierto es que lo que sí está claro es que hay una división, que ahora son dos las opciones en cuanto a los movimientos sociales. Quiero pasar a hablar de lo político, se lo adelantaba. ¿Qué va a pasar con Carlos Mesa? Él logró, aún con una elección amañada, con una situación fraudulenta, con un beneficio del Tribunal Supremo Electoral en favor de Evo Morales, estar a pocos votos de alcanzar una segunda vuelta que seguramente le iban a dar la victoria, aún, repito, con un fraude en la mesa. ¿Es él el que tiene que dar un paso al costado? ¿Son los partidos políticos los que deben retirarse para dar espacio a un nuevo movimiento social? No, definitivamente no. Yo creo más bien que Carlos Mesa, después del audio, va a tener la posibilidad de capitalizar muchos votos que estaban previstos para la dupla Pumari-Camacho, porque claramente se ha visto que hay un descontento de parte de cierta población que creía en estos líderes jóvenes, en estos líderes cívicos, pero que ahora está desencantada. Por otra parte, un gran porcentaje de esta población que va a votar por la oposición cree que todavía los liderazgos de Camacho y de Pumari son demasiado jóvenes como para poder dedicarse, ¿no?, al mandato de Bolivia, de un país como Bolivia, y por lo tanto les sugieren que más bien puedan ir ganando experiencia dentro
dentro de otros espacios de poder como las gobernaciones o los municipios, y que dejen a una persona como Carlos Mesa, que tiene ya una experiencia como presidente del Estado, poder gobernar esta vez. Lo que sí se le está pidiendo a Carlos Mesa es que pueda conseguir una dupla, un acompañante diferente a Gustavo Pedraza, que quizás pueda representar justamente características indígenas o características de género, ¿no? Una mujer, se habla de que podría ser adecuada para poder acompañarlo en la vicepresidencia. Por lo tanto, Carlos Mesa además representa este centro político necesario que va a poder aglutinar a otros líderes que están todavía ahí latentes en Bolivia, como por ejemplo Samuel Doria Medina, que podría dar un apoyo a Carlos Mesa para que él pueda obtener un caudal importante de votación, y otros líderes desde la sociedad civil que también están queriendo darle su apoyo, pero están buscando también una posibilidad de diálogo, una posibilidad de negociación. Por lo tanto, la respuesta es clara. Creo que Carlos Mesa va a capitalizar políticamente esta situación que ha surgido entre ambos liderazgos de Pumari y Camacho, y definitivamente se convierte en un candidato interesante en la medida en que pueda conseguir un acompañante que represente a sectores importantes del país. Usted ha hablado de ese abanico de opciones, pero falta uno. Le pregunto cómo ve al movimiento al socialismo, el más liderado por Evo Morales, que si bien ya no está en el poder, desde su llegada a la presidencia, los movimientos sociales, movimientos indígenas se han sentido tomados en cuenta. ¿Qué va a pasar con ese bloque, que es un bloque muy importante de una sociedad polarizada? Bueno, sí, definitivamente el movimiento al socialismo no deja de ser un movimiento muy importante, con una legitimidad todavía muy importante en el país. Se ha medido últimamente, ¿no?, su grado de legitimidad y está alrededor del 20-25%, sea el candidato que sea, porque ese 20-25% es un voto duro que tiene el movimiento al socialismo. Por lo tanto, no hay que desmerecerlo. Yo creo que los candidatos, además, que se están planteando ya, incluso desde el planteamiento que hizo Evo Morales, son interesantes, ¿no? Por ejemplo, está propuesto el ex canciller David Choquehuanca, está planteado Andrónico, que es un líder joven del movimiento al socialismo. También se ha planteado la posibilidad del ex canciller Diego Pari. Por lo tanto, son candidatos interesantes que pueden llegar a aglutinar a la gran cantidad de gente del movimiento al socialismo, pero también pueden llegar a encantar a cierta clase media que antes no iba a votar por el movimiento al socialismo, pero viendo estas características de estos candidatos, puede animarse a engrosar justamente ese 20-25% de voto duro para que sea una cifra mayor. Por lo tanto, no hay que desmerecer esto. El movimiento al socialismo puede tener un protagonismo en estas elecciones del 2020. Ahora, hay un elemento importante que quizás se debe analizar, que tiene que ver con el rol de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Estas nuevas autoridades se van a nombrar próximamente, en las próximas semanas, y ellos van a tener que tener una tarea fundamental a la hora de poder evaluar el informe final de la Organización de Estados Americanos y determinar de manera concreta si el movimiento al socialismo debe o no perder su personería jurídica, porque de acuerdo a la normativa nacional, las organizaciones políticas que tengan que ver o hayan tenido algún tipo de relación con alguna irregularidad pierden su personería jurídica. Entonces, esto también puede golpear o no al movimiento al socialismo a la hora de querer presentarse en las elecciones del 2020. Son estas dos características, son estas dos variables que hay que analizar a la hora de poder evaluar como oposición al MAS qué es lo que se debe hacer. Jorge, pero ya va. Puede golpear al movimiento al socialismo, pero ¿cómo golpea la democracia, la confianza de los electores? Porque usted lo ha dicho, hay un voto duro, alrededor del 25%. Un cuarto de la población boliviana sigue respaldando al movimiento al socialismo, al MAS. ¿No parecería entonces muy justo, al menos para ellos, que en medio de toda esta coyuntura salga Evo Morales del poder
y por otra parte se llame elecciones pero anulen la participación del MAS. Eso podría complicar este proceso, por cierto, para el que aún todavía no hay fecha. Sí, definitivamente, como mencionabas, el movimiento al socialismo todavía tiene una base muy importante de voto duro, ¿no? Del 25-30%, y por lo tanto, quitarle la personería podría provocar un conflicto social, ¿no? Una convulsión social, tener nuevamente a la gente, a los movimientos afines más en las puntos de vista de estabilidad, de paz, no es lo más adecuado. Por lo tanto, lo que decía era que las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral tienen que tomar también decisiones políticas para no provocar esta conflictividad, esta efervescencia social que en este momento histórico del país no sería lo más adecuado. Por lo tanto, también tienen que sopesar que son nuevas autoridades, son nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral que conforme vayan tomando decisiones van a ir legitimándose ante la población como autoridades independientes o no. Y por lo tanto, estas nuevas autoridades tienen una tarea muy importante para poder ver qué es exactamente o cuál es exactamente la decisión que vayan a tomar. Una decisión no solamente que debe ser justa, sino también que pueda calmar a la población que está ávida de proteger su democracia. Gracias, Jorge Dulón Fernández, cientista político y docente universitario, por haber estado estos minutos aquí con nosotros, viendo esta radiografía de lo que es este previo de la elección presidencial. Va a ser en el 2020, aún no se sabe cuándo. Debía posesionarse el presidente el 22 de enero, no va a ser posible. Esperaremos a ver el próximo año en qué termina esta situación política en Bolivia. Son las 4:19 minutos en Bogotá, Quito y Lima, también en la costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia la emergencia en Nueva Zelanda. Al menos 5 muertos deja la erupción de un volcán en la isla White Island. El coloso registró una fuerte explosión cuando al menos 50 turistas se encontraban cerca del cráter, en los alrededores de la montaña. Según los primeros reportes de las autoridades, 18 personas fueron rescatadas y trasladadas de inmediato a hospitales. Sufrieron quemaduras graves. Otras 20 permanecen desaparecidas. Este volcán es considerado el más activo del territorio neozelandés. Los videos que grabaron las personas que sobrevivieron, allí lo ven, son impactantes. Estos son los momentos de angustia que padecieron decenas de turistas este lunes en Nueva Zelanda. De manera sorpresiva, el volcán White Island hizo erupción dejando personas atrapadas en el lugar. De inmediato, las autoridades empezaron las labores de rescate y evacuación. Las embarcaciones turísticas rodearon el lugar y regresaron minutos después para ayudar a los afectados. El escuadrón de búsqueda y rescate de la policía está apoyando a la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias luego de una erupción en el White Island. La policía fue alertada a las 2:17 de la tarde de esta etapa y tengan en cuenta que esta es una situación en evolución. Creemos que en esta etapa alrededor de 100 personas se encontraban en la isla o en los alrededores en ese momento y algunas de ellas se encuentran desaparecidas. Según los informes, varias personas resultaron heridas y están siendo transportadas a la costa. Al menos 5 muertos dejó la erupción del volcán. Las víctimas mortales serían 4 turistas y un piloto que habían visitado la zona cercana en helicóptero. Los cuerpos fueron rescatados y llevados hasta la ciudad de Hamilton. La policía suspendió las actividades aéreas por la cantidad de ceniza y por considerar la zona peligrosa. Hay una zona de exclusión aérea en este momento. Nuestros pensamientos están absolutamente con amigos y familiares de aquellos que están heridos y los que han muerto. 18 personas fueron rescatadas y trasladadas a hospitales con quemaduras graves. Se tiene conocimiento de que al menos 20 personas permanecen desaparecidas. Así relataron algunos turistas el momento del estallido. Lo más loco que nos ha pasado en la vida acaba de ocurrir. Estuvimos recorriendo el volcán durante aproximadamente 1 hora. 10 minutos después de que nos fuimos y subimos al barco, el volcán empezó a hacer erupción. Por el aire, el agua estaba caliente, así que todos tenían quemaduras, algunos muy graves, otros un poco menos, y no estoy seguro si lograron rescatar a todos. Esperamos que sí, estuvimos allí mucho tiempo. El volcán aún estaba activo, pero la erupción ya había ocurrido.
En videos que circulan en las redes sociales muestran el instante en el que la nube de ceniza se dispersa, mientras quienes visitaban el lugar intentan escapar. En las imágenes se aprecia a más de media decena de personas caminando por el borde de la isla intentando tomar un bote para huir. En una cámara web instalada en el volcán se puede visualizar que al menos un grupo de 10 turistas estaba cerca del cráter momentos antes de la erupción. El área fue cubierta por una enorme nube de cenizas. Es noticia el anuncio del canciller de México, Marcelo Ebrard, en el que ordena el regreso del embajador Ricardo Varelo, sorprendido hurtando un libro en una emblemática librería de Buenos Aires, en Argentina. Valero tomó la publicación de la famosa librería del Ateneo y la escondió dentro de un periódico. La policía, que revisó sus pertenencias, no pudo detenerlo porque es un diplomático. Según reporta el portal de noticias Infobae en Buenos Aires, el libro costaba el equivalente a menos de $10. El canciller mexicano afirmó que de comprobarse que la grabación en la que se ve el hurto es auténtica, el embajador será separado inmediatamente del cargo. Es solicitado al Comité de Ética analice el caso del embajador en Argentina, acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto, he ordenado regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz, será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad. Es noticia la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de incluir en la lista de sancionados del régimen venezolano a 2 directivos del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME. Los funcionarios son Gustavo Adolfo Gil, actual director, y Juan Carlos Dugarte Padrón, exdirector. A ambos se les responsabiliza de ventas irregulares de pasaportes y entrega de documentos de nacionalidad a personas no venezolanas. También se les señala de corrupción y soborno. Es noticia la preocupación en Honduras por el aumento en la deportación de sus ciudadanos solicitantes de asilo desde Estados Unidos hacia Guatemala, que ya está funcionando como un tercer país seguro. Organizaciones hondureñas consideran que se trata de un fuerte golpe a quienes buscan llegar a la frontera sur estadounidense. Sin embargo, el gobierno, a través de la declaración del canciller Lisandro Rosales, bajó el nivel a esta polémica, asegurando que los últimos hondureños que fueron deportados no cumplían con los requisitos exigidos. Él considera que no habrá ningún impacto para el país. Es noticia el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que vive hoy su último día como mandatario. Uno de los actos finales fue la reunión con su gabinete en la Casa Rosada, la sede del gobierno en Buenos Aires. En breves declaraciones a la prensa, Macri afirmó que hoy es un lunes especial. Las actividades oficiales previstas del saliente mandatario seguirán ahora en la tarde. En minutos se va a despedir del personal de la Casa de Gobierno que lo acompañó durante los 4 años de su gestión. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo ultiman los preparativos para la posesión del nuevo mandatario. En las últimas horas comenzaron los trabajos para retirar las rejas que dividen este icónico lugar de la Casa Rosada a petición del mandatario electo Alberto Fernández. La asunción empezará a las 7 de la mañana hora local, cuando la escolta presidencial recoja a Fernández en su residencia para acompañarlo hasta el Congreso. Allí, junto a la vicepresidenta electa Cristina Fernández, va a ser juramentado. Finalmente ofrecerá un discurso con motivo del inicio de su mandato, también ante el legislativo. A menos de 24 horas de la investidura de Alberto Fernández, aún no está confirmado si el gobierno de Brasil enviará una comitiva a la ceremonia de asunción, después de que en las últimas horas fuentes diplomáticas confirmaran que se había suspendido el envío de un emisario. Esta tarde, Jair Bolsonaro afirmó que está analizando la lista de autoridades invitadas para definir si una comitiva asiste. Inicialmente iba a acudir el ministro de Ciudadanía, pero su presencia fue cancelada esta mañana. Medios locales aseguran que Bolsonaro está molesto luego de conocer que el titular de la Cámara de Diputados de Brasil se reunió con Alberto Fernández el mismo día en el que él estaba en una cita con el saliente mandatario argentino Mauricio Macri, a quien despidió efusivamente. Brasil es el mayor socio comercial de Argentina en Sudamérica y su presidente ha sido el más crítico luego de la elección en octubre pasado de Alberto Fernández como nuevo presidente. Es noticia el compromiso del gobierno colombiano ante la OCDE de examinar el rol del SMAT, el Escuadrón Antidisturbios colombiano, y su uso excesivo de la fuerza. La información se conoció tras el envío de un documento del Ministerio del Trabajo al Congreso de la República. Fue remitido a la Comisión Séptima del Senado. Ocurrió el 20 de noviembre pasado y buscaba responder una serie de preguntas de los senadores sobre algunas afirmaciones que se hacían en ese momento para justificar las marchas sociales que iban a comenzar un día después, el 21.
En varias ocasiones el presidente Iván Duque ha dicho que no va a desmontar el SMAT porque dice precisamente está en las calles para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el resguardo de los bienes públicos. Y acabar con este escuadrón de la policía es una de las principales peticiones que hacen los líderes del paro nacional y de los movimientos sociales. Saludamos, como todos los lunes, a Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Jairo, buena tarde. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué hay del paro nacional? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido bajando la presión de este grupo? Aparentemente existen diversas razones para entender que la contundencia en el espacio público de muchas personas que han acudido a partir del 21 de noviembre a las calles, no solamente para hacer explícito el malestar que tienen frente a la administración Duque, algunos dicen frente a la democracia, o en términos generales a las formas en las cuales durante los últimos años se han administrado las políticas públicas, pero también es cierto que es necesario resaltar cómo en los últimos días diferentes expresiones, manifestaciones, conciertos y demás eventos han logrado concitar la atención de muchas personas. En algún momento se hablaba de solamente jóvenes que marchaban, quizás atendiendo el calendario escolar, porque en Colombia todavía las universidades, o por lo menos en el 21 y la semana siguiente del mes pasado, el 21 de noviembre del mes pasado, pues existían muchos estudiantes en las ciudades capitales, pero se ha demostrado que el interés por la protesta se mantiene. Ayer hubo, Carlos, una manifestación en Cali, en Medellín, en Bogotá, muy nutrida, donde muchas personas, jóvenes, personas que tienen adultos, que ya son adultos y que se sintonizan en su condición de estudiantes, clase media en términos generales, profesionales, jóvenes y mayores, todavía mantienen el interés por la protesta. Muy seguramente ya no tiene el impacto que tuvo hasta hace 2 semanas. También hay que resaltar que ya no hay actos vandálicos y saqueos generalizados como ocurrieron, lo cual está muy bien, porque demuestra que la protesta social no solamente es un ejercicio legítimo que tienen los ciudadanos, sino que los temas de saqueos y vandalismo son actores externos que aprovechan la protesta social para enrarecer el ambiente. Desde ese punto de vista ha disminuido el impacto, pero se mantiene una porción importante de la sociedad. ¿Se cambia esa situación vivida alrededor de la protesta por conciertos? Artistas también se unieron, estuvieron allí conciertos afirmando lo que han dicho desde el principio. La protesta es legítima, solo que en el primer momento se opacó a propósito de toda esta situación, la muerte de Dylan Cruz, la actuación de la policía, la represión por parte de las autoridades. Pero el fondo sigue allí. Sí, ahí hay 2 cosas que son muy interesantes. Si bien analizábamos en diferentes programas de la semana pasada que existe una multitud de causas o por lo menos consignas para garantizar que existe un consenso dentro de la sociedad para salir a protestar, pero también es cierto que ese tipo de situaciones no solamente oscurecen la protesta social, sino de manera particular es una fotografía que no quisiéramos ver en Colombia, en Chile, en Irán, en Hong Kong, porque los actos vandálicos terminan por incitar no solamente caos, incertidumbre, mucho miedo, un miedo que a veces puede ser generalizado entre las diferentes sociedades, sino la intervención del SMAT, porque el SMAT, como un escuadrón que tiene la capacidad de disolver los disturbios, pues termina haciendo uso de la fuerza, por más legítima que ésta sea, siempre genera controversia. Desde ese punto de vista, lo que estamos viendo en los últimos días es muy importante, hay pequeños problemas, hay que tener en cuenta también, Carlos, algo que es muy importante que no podemos olvidar: la protesta es pacífica, pero la protesta pacífica no es simple y llanamente que yo salga a la calle con un grupo de amigos o de personas conocidas y que se vaya nutriendo de manera espontánea. Hay unos procedimientos y los procedimientos indican que yo tengo que decirle a la alcaldía que voy a hacer la protesta, cuáles vías voy a utilizar, y la alcaldía, de la mano con la policía, no solamente la autoriza, sino que genera unos movimientos de policía para garantizar que esa protesta sea pacífica y que los actores terceros que quieren enturbiar el ambiente no lo afecten. Protesta pacífica cuando tengo los requisitos. Protesta pacífica cuando no hay dentro de los integrantes de esa protesta actores que estén metidos en el disturbio. Pero si yo no tengo el permiso, si yo copo el espacio público, además de cometer un delito,
estoy afectando el orden público y la convivencia ciudadana, y es donde se presentan los problemas. Mi derecho termina donde comienza el suyo. Claro que sí. Es más, fíjate que hay algo que tampoco se puede negar en Bogotá, en Cali, en Medellín y en muchas otras ciudades, pero se siente con mucha fuerza en Bogotá. Tu afirmación es absolutamente clara y hay una evidencia empírica. Hay personas que están de acuerdo con la protesta, personas que están dispuestas a acompañar no solamente las proclamas y las consignas de un número importante de personas en la sociedad, sino de manera particular son conscientes que al mantenerse en el tiempo este tipo de protestas afectan sus derechos relacionados con disfrutar el espacio público, derechos relacionados con el problema de la movilidad. Es un número muy importante de personas que no llegan a sus lugares de trabajo, que tienen que caminar promedio 3 y 4 horas, pero al regreso de la jornada se repite esa situación. En algunos sectores ya hay molestia, hay cansancio, están en época de Navidad. Agota a quienes... Hay problemas económicos. Aquí estuvimos, Carlos, tú te encargaste de la entrevista, aquí estuvo el presidente de FENALCO, el doctor Cabal San Clemente, y afirmaba que las pérdidas en los primeros 10 días superaban los 2 billones de pesos, una cifra muy alta, 150.000 millones de pesos diarios. Bueno, son cifras que generan preocupación, agotamiento y que terminan por afectar el interés general. Desde ese punto de vista hay una preocupación muy fuerte porque hay sectores en Colombia y en América Latina que creen que las protestas que se vivieron, por ejemplo, en Bolivia, que se han calmado un poco, pero lo que se vive en Chile que se mantiene, pero también si nos vamos a Honduras hay problemas, se convierta ya no en algo incidental, sino que haga parte del paisaje. El costo económico, el costo social es muy fuerte, afecta a la economía, afecta a la democracia y le puede llegar a quitar eventualmente legitimidad a un mecanismo que es vital para la democracia como es la protesta. Porque la petición, lo decíamos desde el principio, desde antes del 21, es legítima. Sí. Y en cuanto al resultado, ¿cómo leer ahora el Comité del Paro? Sí. Los integrantes de los gremios, los sectores sociales, los estudiantes hacen parte de él y pidieron: no queremos una conversación de diálogo nacional, queremos una conversación exclusiva. El gobierno dijo: está bien, vamos a hacer esa conversación exclusiva, presenten la ampliación de esos puntos, eran 13 puntos. 13 puntos que tenían para exigir. ¿Qué ha pasado después de ello? Está bastante estancado. Sin duda el presidente Duque hoy en la mañana estuvo en Cartagena, el fin de semana tuvo una reunión muy concurrida, si no me falla la memoria, el viernes en la ciudad de Cali, y ya abrió las mesas territoriales, descentralizó en cierta medida el diálogo nacional. El diálogo tuvo inicialmente unos encuentros muy importantes, con disputas, con proclamas, con exigencias interesantes, pero yo creo que por la época navideña y también por la actitud de algunos actores que no están de acuerdo en hablar con otros sectores o porque consideran que deben tener un tratamiento especial. Pero, Carlos, hay que tener en cuenta que esto es un diálogo, esto es una conversación, como lo ha señalado el presidente de la República. Hay que tener en cuenta que en una democracia liberal, y Colombia es una democracia liberal, es una democracia que tiene elementos muy admirables y que hace parte de un seguimiento como referente muy importante. Es más, en el día de hoy se entregó el informe de desarrollo humano y Colombia sigue manteniendo no solamente un desarrollo muy importante, posición sino 79. 79. Venía del puesto 90 el año pasado, ya está en el 79, mejoró casi 20 puntos. Desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que el mandato del presidente gira en torno de su plan de gobierno, un plan de gobierno que no tiene ni 15 meses. Él puede conversar, yo creo que él puede llegar a establecer algunos acuerdos en materia de política pública, pero veo muy difícil que todas las proclamas tengan un desarrollo. Para muchos sectores de la sociedad están interesados en que los 13 puntos se traduzcan en reformas constitucionales, en proyectos de ley para que la legislación y la reglamentación de las mismas sea mucho más efectiva de acuerdo a sus problemas, lo cual es legítimo y se traduzca en políticas públicas. Pero hay que tener en cuenta que él tiene un mandato muy claro, un mandato de más de 10 millones de votantes, y en una democracia liberal los mecanismos están establecidos. No faltará alguien que considere que quizás la falla es en la democracia liberal. Perfecto, vámonos a elecciones, pero las elecciones son en 2 años y medio. Falta mucho trecho para ello. Es más, generalmente hay mucha preocupación sobre ese particular porque el otro mecanismo sería la democracia participativa. La democracia participativa que existe en Colombia, pero no la democracia en donde en cada uno de los foros se reemplaza a las autoridades públicas legítimamente elegidas, diputados, alcaldes, gobernadores, presidente, congresistas.
La situación me parece que es muy complicada, hace parte de la crisis general que vive la democracia liberal, que no ha logrado encontrar unos ajustes claros para recibir lo que quieren los ciudadanos y traducirlo en políticas públicas. Pero yo creo que este ejercicio va a ser muy complicado el próximo año, Carlos, y difícilmente vamos a tener resultados. El presidente fue elegido por 10 millones de personas para administrar ciertas políticas públicas que hacen parte de su plan de gobierno. Para eso lo eligieron y ese es el mandato que recibió. Y con base en ese plan de gobierno. Y con base en ese plan de gobierno y con esos partidos políticos y con los intereses ciudadanos de esos ciudadanos. Es el presidente. Sí, y es el presidente de todos los colombianos y debe escuchar lo que ocurre en otras regiones y debe tomar atenta nota y buscar traducir ese anhelo o ese malestar social en políticas públicas que resuelvan eso. Pero hay que tener en cuenta que también tiene un plan de gobierno. Si operara de otra manera, le estarían exigiendo la renuncia por no cumplir lo que prometió. Son las paradojas de la democracia liberal. Para los objetivos del Comité Nacional del Paro, quizás no era este el momento, es impertinente hacerlo cerca de la Navidad, a propósito del cierre de año, y no solo del cierre de año para la festividad, sino el cierre de año fiscal, lo que es el punto final por estos 12 meses de las instituciones del Estado, y quedará para enero saber qué es lo que va a ocurrir. Así es. Fíjate, hay un efecto contagio. Y se enfría, ¿no? Además. Se puede enfriar, pero hay un efecto contagio. No podemos negarnos que los acontecimientos que se dieron inicialmente, por poner un ejemplo, en Hong Kong, frente al anhelo democrático y las reformas que tuvieran respeto sobre los derechos humanos, el cambio de posturas en Irán, lo que ocurrió especialmente en Honduras, que buscan sacar un presidente, dicen algunos, que violó la Constitución para hacerse reelegir. Hay problemas frente a la financiación de su campaña, aparentemente por el Chapo Guzmán, lo que ocurrió en Haití, lo que pasó después en Ecuador frente al cambio de unas tarifas en materia de gasolina, lo que ocurrió en Perú por cuenta de la posición gallarda que manejó el presidente Vizcarra para mejorar la situación y poder elegir unos magistrados y disolver el Congreso para convocar elecciones, lo que ocurrió en Santiago de Chile o en Chile en términos generales relacionado de manera particular con una alza en la tarifa del metro y otro tipo de situaciones. Ese contexto internacional terminó por afectar a toda América Latina, pero afectar en el buen sentido de la palabra, en que muchos ciudadanos veían cómo sus pares de otros países salían a la calle a exigir cambios y cómo los gobiernos se habían obligado a echarse para atrás en la toma de decisiones de política pública y a buscar consensos. En algunos casos se pudo manejar, como fue Ecuador, en otros están en proceso de transición, como en Perú. En el caso de Chile ya se habló de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución Política de 1980, que es una constitución eminentemente militarista, puesta casi que como quiso por parte del del dictador Pinochet. En el caso colombiano, ese tipo de situaciones afecta positivamente, porque los ciudadanos consideraron, si ellos pueden, nosotros tenemos esa capacidad. En segundo lugar, estamos en posconflicto. Utiliza otro término. Hay personas que dicen no es posconflicto, es posacuerdo. Utiliza cualquier otro término. Se fue la FARC, o se fue la mitad, o se fue un tercio, no importa. La sociedad, después del 1 de diciembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo del Teatro Colón en Colombia, es completamente diferente a la que tenemos ahora. En primer lugar, ya no está criminalizada ni estigmatizada la protesta social. Antes, cualquier expresión de protesta se consideraba que eran personas idiotas útiles, entre comillas, manipulados por los grupos subversivos, particularmente las FARC. La FARC ya no está. Es un punto en el que todos estaban en esa sociedad de un solo lado, no respaldando a un gobierno de turno, sino simplemente estaban de un solo lado contra quienes querían atentar contra la paz. Contra la paz y contra el sistema democrático. Hoy día las cosas son completamente diferentes. Hoy día hay una clase media mucho más extendida en toda América Latina. Colombia es uno de los ejemplos más importantes. Hay una sociedad educada. La educación y las políticas públicas educativas tienen no solamente unos indicadores de éxito muy importantes, sino que las personas hoy día son más exigentes. Ya no tenemos ese problema del conflicto armado, o por lo menos se cerró la parte más preocupante del ala terrorista de las FARC. La gente quiere mejor condiciones de vida, calidad
de proyecto de vida, mejores condiciones de educación, pero que cuando termine la universidad tenga la posibilidad de acceder no solamente a su proyecto de vida, sino a un trabajo, a un empleo digno que le permita crecer en mejores condiciones. Entonces, es una sociedad completamente diferente, Carlos, que tiene todo el derecho no solamente de expresar su malestar social, sino de buscar que los gobiernos de turno, sean nacionales, departamental o el local, atienda ese clamor y genere políticas públicas en beneficio de la sociedad. Colombia también tiene otro tema que no podemos ocultar: los altos índices de corrupción. Por aquí también pasó Odebrecht, pero no es uno solo. Aquí hay una cantidad de factores y una cantidad de carteles que en algún momento aprovecharon la confusión que existía por el tema de conflicto armado para violar normas de contratación, aprovechar posiciones dominantes y llenarse sus bolsillos y de sus socios en detrimento del interés general. O sea, aquí hay motivos. Un país en el que el fiscal anticorrupción fue... El fiscal anticorrupción, bueno, está en Estados Unidos, es una situación muy crítica. Es más, el cuarto país más inequitativo, o para ser más técnico, más desigual del mundo, es Colombia. En Colombia hay razones para protestar. Esperaría uno que fuera en otra época. El efecto contagio nos lleva a que sea cerrando diciembre y muy seguramente se va a congelar, Carlos, 2, máximo 3 semanas. El 14, el 15 de enero, cuando tú y yo estemos nuevamente acá trabajando, te lo aseguro que el tema de la protesta social en Colombia nos va a copar espacios muy importantes para entenderla y para analizarla. ¿Influye el tema de la migración venezolana en este tema de lo que están exigiendo los colombianos para su país, aun y cuando han abierto las puertas, han abierto los brazos para recibir a esta gran cantidad de personas que han llegado a Venezuela por la crisis, pero que para diciembre del próximo año, que probablemente también estaremos aquí, va a ser de alrededor de 2 millones de personas en una población de 49, de 50 redondeados? Que es una cifra muy importante. Ahí hay dos consideraciones. Hay que tener en cuenta que quizás el presidente que más generoso se ha mostrado con la migración venezolana, quienes, les recuerdo, huyen de un gobierno dictatorial, que huyen de una crisis humanitaria donde no existe la posibilidad de vivir, ha sido precisamente el presidente Iván Duque. Dio garantías para que entraran al país, ha buscado mediante diferentes mecanismos de asistencia técnica o utilizando los recursos fiscales del país en brindar mejores condiciones de salud, condiciones de educación, ha permitido de diferentes maneras que los venezolanos que huyen de la dictadura encuentren formas para realizarse como personas, para tener un proyecto de vida, mejores garantías, pero la gran mayoría de la sociedad igualmente ha actuado así, ha recibido de la mejor manera a los venezolanos. Y es algo que es bastante paradigmático, Carlos. Fíjate, en América Latina, el único país que no tiene experiencia en este tipo de migraciones es precisamente Colombia. No es que Colombia tenga poca experiencia, no, no tiene experiencia. Y Colombia ha demostrado a la comunidad internacional que puede trabajar y aceptar que este tipo de situaciones se presenten en el país y reciben o han recibido históricamente de la mejor manera a los venezolanos. Pero también hay pequeños grupos, algunos que ya muestran ciertos rasgos de xenofobia, algunas personas que consideran en términos políticos que mantener la frontera abierta afecta a su interés general, que afecta la posibilidad de tener mejores soluciones de política pública. Eso también ocurre, pero en el caso colombiano todavía son actos aislados. La gran mayoría de la sociedad entiende la crisis y está dispuesta a darle la mano a un número importante de venezolanos para que tengan la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida en Colombia. Algunos de mejor manera, perfecto. Algunos con cierto grado de indiferencia, vaya y venga, pero son muy pocos los que lo rechazan en términos y con brochazos quizás de xenofobia. Son muy pocos. Jairo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para mí es un honor. Nos vemos pronto. Seguramente. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Están apareciendo en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, mi cuenta, @Carlos A. Figueroa. Leo sus comentarios. Al volver como un acto terrorista, está investigando Estados Unidos el ataque armado en la base militar de Pensacola el viernes en Florida. Tenemos esto y más, no se vayan. Gracias por seguir con nosotros. El FBI investiga como un posible atentado terrorista el tiroteo ocurrido el pasado viernes en una base naval en Florida. Según los agentes, el militar saudí que mató a 3 personas difundió en redes sociales mensajes críticos hacia Estados Unidos horas antes del ataque armado. El reporte lo tiene Paola Serna en el sur de los Estados Unidos. Paola, buena tarde, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como Mohamed Al-Chamrani fue identificado por el Buró Federal de Investigaciones, el individuo, el piloto de Arabia Saudí que cometió el atentado en esta base aérea militar de Pensacola el pasado viernes y que dejó 4 víctimas mortales y 8 personas heridas. En este momento el FBI también está tratando de determinar si se trató de un atentado terrorista y como tal están liderando esta investigación, aunque han sido claros y han hecho énfasis en que hasta este momento no hay ninguna prueba que así lo determine. Están también utilizando toda la tecnología para hacer esta denominación, si es que fue un atentado terrorista, lo antes posible, y están también entrevistando a los otros pilotos saudíes que se estaban entrenando en dicha base para obtener más información. Mientras hay muchos reportes circulando en relación con las motivaciones del autor y sus presuntas actividades que llevaron a este ataque, puedo decirles que estamos revisando muy fuertemente cuáles fueron sus motivos y les voy a pedir que tengan un poco de paciencia para que podamos tener la información correcta. Hay un gran número de estudiantes saudíes que eran cercanos al autor de este tiroteo y continúan cooperando en esta investigación. El gobierno saudita ha asegurado que va a cooperar completamente con nuestra investigación. Le agradezco al reino por su cooperación para tratar de solucionar esto. Nosotros estamos, como lo hemos hecho en muchas investigaciones de tiroteos, trabajamos con la presunción de que esto fue un acto de terrorismo. Por su parte, el FBI también dio a conocer que el atacante utilizó una pistola Glock 45 de 9 milímetros para perpetrar esta balacera en esta base aérea de la Florida. El gobernador del estado, Ron DeSantis, no entiende cómo fue posible que un extranjero sin residencia y sin ciudadanía haya podido tener acceso a esta arma. Yo apoyo fielmente la segunda enmienda. La segunda enmienda aplica para que nosotros, el pueblo estadounidense, podamos tener armas, no aplica para los saudíes, así que no tenía ningún derecho constitucional de hacer eso, por seguro. ¿Por qué la ley federal tiene eso? No estoy seguro, no estaba consciente de esto. Yo siempre pensé que los extranjeros, excepto algunos oficiales, no tenían permiso de comprar armas. Sobre los datos de que el atacante habría estado compartiendo videos de otras balaceras la noche anterior del tiroteo y que también habría compartido a través de sus redes sociales mensajes en contra de Estados Unidos, no fueron confirmados ni negados por el FBI. La información desde Miami, Paola Serna, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Y seguimos en Estados Unidos. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes retomó hoy las audiencias públicas sobre el juicio político contra el presidente Donald Trump. El comité inicia la revisión de las pruebas antes de redactar los llamados artículos del impeachment. En la audiencia participaban 4 abogados, 2 por el lado demócrata, 2 por el republicano, para presentar evidencias y formular argumentos finales. Algunos manifestantes se hicieron sentir. En este punto está claro que un gran número de oficiales testificó que las exigencias del presidente en una investigación a sus rivales fue parte de su agenda política personal. ¿Por qué estamos aquí? Yo les voy a decir, este quizás sea llamado el focus group del impeachment, porque no tenemos un crimen, no tenemos algo de lo que se nos pueda acusar y nadie puede entender qué es lo que la mayoría está tratando de hacer, excepto que están tratando de interferir y básicamente asegurarse de que el presidente no pueda ganar el año que viene, es parte de un juicio político. Estas nuevas audiencias tienen lugar después de que el fin de semana el presidente Trump le dijera a inversionistas en el negocio inmobiliario que no tienen otra opción más que votar por él en las elecciones del 2020. En la cumbre anual del Consejo Americano-Israelí, el mandatario les dijo a los empresarios que debían elegirlo si querían evitar cargas tributarias, mientras hacía referencia a la precandidata demócrata a la Casa Blanca, Elizabeth Warren. Trump criticó a Warren por decir que era de ascendencia nativa americana. Desde entonces, el republicano suele referirse a ella como Pocahontas. Hoy lo volvió a hacer.
Pero deben votar por mí, no tienen opción. No van a votar por Pocahontas. Puedo decirles eso, no van a votar por el impuesto a la riqueza. Sí, saquemos el 100% de su riqueza. No. Incluso si no les gusto. Algunos no, algunos de ustedes en realidad no me gustan en absoluto. Y ustedes serán mi mayor respaldo porque estarán fuera del negocio en unos 15 minutos si ellos lo consiguen. Por lo tanto, no tengo que perder mucho tiempo en esto. Antes de ir a la pausa, quiero comentar una noticia corta con ustedes. Una iglesia en el sur de California aprovecha las festividades de Navidad para enviar un mensaje sobre la situación de las familias migrantes detenidas en la frontera con México. Una publicación en Facebook muestra una foto en la que las figuras de Jesús, José y María aparecen en jaulas separadas, lejos de la imagen tradicional del pesebre. Así se ven José, María y Jesús. El objetivo de esta instalación es invitar a reflexionar sobre la situación de las familias que buscan asilo en los Estados Unidos. Tiempo de una nueva pausa. Aquí en la tarde, al volver, el gobierno interino de Venezuela ha llevado el caso de Óscar Pérez, el oficial del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que dice la oposición fue asesinado, masacrado, acribillado junto a otros compañeros, 6 exactamente. Vamos a conversar con el diputado Wilmer Azuaje. Él ha llevado un expediente a la Corte Penal Internacional a propósito de unas imágenes muy duras, muy crudas que se conocieron el fin de semana a propósito de lo que ocurrió en la barriada popular del Junquito en Caracas. Venimos con esto y más. 5 de la tarde, 7 minutos. En Caracas, en Venezuela, el gobierno interino llevó el caso de Óscar Pérez a instancias internacionales. La Fiscalía General en el exilio elaboró un informe con material fotográfico inédito sobre el asesinato del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y sus compañeros. Lo presentaron ante la Corte Penal Internacional. Este documento además integra elementos que probarían que la muerte del uniformado y de su equipo fue una ejecución. La Asamblea Nacional de Venezuela informó que todas las evidencias del caso Pérez se van a unificar en un solo informe. Óscar Pérez y su equipo murieron el 15 de enero del año 2018 luego de ser emboscados por agentes del régimen de Nicolás Maduro en la populosa barriada de El Junquito en Caracas. Óscar Pérez y sus compañeros fueron ejecutados por la dictadura. Fueron presentadas ante la Corte Penal Internacional las pruebas. Estos delitos no prescriben. Seguiremos luchando para hacer justicia para nuestros mártires. Su sacrificio no será en vano. Nos acompaña Wilmer Azuaje, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela en el exilio. Diputado, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme para su prestigioso programa. El placer es nuestro. ¿Qué contenía ese informe que ustedes entregaron a la CPI? Hoy estuvimos en la Corte Penal Internacional, donde introdujimos más de 400 fotografías, donde evidencia la masacre del Junquito. Al mismo tiempo entregamos un informe técnico que fue levantado por el mismo 6CPC en Venezuela, donde determina que Óscar Pérez nunca disparó. Se le hizo la prueba del ATP por medio del médico forense y establece que no tenía ni siquiera pólvora en la mano. ¿Qué quiere decir? Que se evidencia una gran masacre en el Junquito. Y por eso estamos acá, en El Haya, exigiendo justicia. Algunas de las fotografías de las que usted habla se conocieron en las últimas horas. Yo le pregunto, ¿de dónde provienen? ¿Quién facilitó ese material para poder llevarlo a la Corte Penal? Nos los entregó el detective Cortés, un hombre ejemplar, humilde, que decidió pasar la frontera y entregando el resto de fotografías para sustentar con mayor fuerza todo el expediente en el Tribunal Penal Internacional. Además del caso de Óscar Pérez, hay otros relacionados en la denuncia que ustedes han llevado. Han presentado algunas otras violaciones a los derechos humanos denunciadas en los últimos años en Venezuela. No solamente fue el caso de Óscar Pérez, metimos el caso de los estudiantes que han sido perseguidos, masacrados también, que han tenido incluso que exiliarse del país. Pedimos nosotros hoy en nombre de 30 millones de venezolanos que huyen de Venezuela buscando algo distinto. También introducimos el caso de mi persona, que en 2 veces se me allanó la inmunidad
Y hoy tuve la oportunidad también de introducirlo para que se haga justicia. Le mantuvieron 113 días secuestrado y hizo un delito de lesa humanidad. Como lo hemos dicho en el Tribunal Penal Internacional, la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela es fatal. En el caso de Wilmer Azuaje lo hemos visto en las fotografías, encadenado mientras estaba bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro. Ha dicho usted, lo ha dicho su familia, secuestrado por lo que ha llamado dictadura. En el caso de Wilmer Azuaje, ¿qué contempla la denuncia que se ha sumado aquí a lo que han llevado a la CPI? La denuncia que hoy introducimos en la Corte Penal sobre mi persona, porque es un acto privado, establece que en 2 oportunidades se me allanó la inmunidad y en las 2 oportunidades se violaron todos los derechos constitucionales. Por lo menos 2010 necesitaba la Asamblea Nacional 115 votos y lo hicieron con 102. Se necesitaba que la Fiscal General de la República fuese la que introdujese el allanamiento de mi inmunidad en el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, y lo hizo fue una fiscal con competencia regional. Y 2017 fui presentado ante un tribunal a los 113 días, cuando la Constitución y la ley establece que es a las 48 horas. Bueno, se evidencia una franca violación de los derechos humanos. Y así sucesivamente. No se me respetó la inmunidad, no se me respetaron mis derechos, y por eso también hoy doy gracias a Dios que pude meter mi caso. La situación principal, y que durante el fin de semana se conoció, lo decíamos a propósito de las fotografías, de lo que ocurrió en el Junquito, en esta emboscada que se denuncia, se armó por parte del régimen de Nicolás Maduro para detener a Óscar Pérez. Lo debemos recordar en un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Se declaró en contra del régimen. Según la denuncia que ustedes están presentando, nos dice son 400 fotografías, además tiene un relato de lo que allí ocurrió. ¿Qué fue lo que realmente pasó en ese lugar, en esa casa que en las imágenes se ve explotar? Se ve que hay un ataque hacia las personas allí dentro. Óscar Pérez y 6 más. La denuncia demuestra los tiros de gracia que obtuvo el héroe Óscar Pérez y su equipo. Tiros donde se marca inclusive alrededor donde fueron impactados una sombra de pólvora. ¿Qué demuestra eso? Que fueron tiros de gracia, tiros cercanos. Y es por eso que el Tribunal Penal Internacional y su fiscal debe pronunciarse sobre el caso de violaciones de derechos humanos en nuestro país, Venezuela. Esperemos entonces el resultado. Gracias, Wilmer Azuaje, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela en el exilio, por haber estado estos minutos con nosotros desde La Haya. Estaremos siempre dispuestos a responder con la verdad para que el mundo se entere lo que nos pasa a todos los venezolanos. Muchísimas gracias, Wilmer. Y continuamos. Siguen falleciendo los pacientes crónicos en Venezuela. En menos de una semana, 3 niños del Hospital Infantil JM de Los Ríos, que fue referencia para Latinoamérica, que está ubicado en Caracas, perdieron la vida. La falta de insumos, de medicamentos, impide que se pueda prolongar la vida de estos pequeños. Los médicos, representantes de fundaciones sin fines de lucro, claman por un sistema de salud que garantice la vida. Un informe de Oliver Fernández en Caracas. El Hospital JM de Los Ríos está colapsado. Los médicos acompañan a los pacientes a morir. Impotencia es lo que sienten. Con los pacientes de hematología fallecieron 3 pacientes de este servicio. Los primeros relacionados con un procedimiento, con una punción lumbar. El otro, el tercer paciente que falleció, es un paciente también con una enfermedad maligna hematológica. Uno de los niños fallecidos estaba a la espera de un trasplante de médula que nunca llegó. Lamentablemente, hoy tenemos que dar estos reportes que no nos gustaría hacer. Mientras tanto, el hospital sigue en una profunda crisis, en un profundo deterioro y no hay capacidad resolutiva de los casos. Muy probablemente estas niñas iban a fallecer, pero al no recibir una atención oportuna, adecuada, de calidad, con los medicamentos que requieran, probablemente el proceso se le aceleró, y hoy lamentablemente las familias van a tener que pasar una Navidad sin sus hijos.
La situación es grave, al punto que en los próximos días cerrará el servicio de cardiología. Hay problemas en todos los servicios, como ustedes muy bien saben. Hay problemas en el servicio de hematología, hay problemas en el servicio de nefrología, problemas en el servicio de cardiología que posiblemente próximamente vaya a cerrar. Y el estado general del hospital, que prácticamente está colapsado, es la realidad. Las autoridades insisten en desconocer la crisis. Mientras no se reconozca el destino de los pacientes, es la muerte. Si las autoridades insisten que no hay problemas en el hospital, que el hospital cubre las demandas, que la atención es de calidad y no se reconocen los problemas que sufren cada familia, cada niño, bueno, no vamos a poder resolver ninguna dificultad. El drama no termina. Es que la mayoría de los pacientes son de bajos recursos. Sus padres ni siquiera cuentan con el dinero para darles cristiana sepultura. Tocó una parte muy dolorosa, bueno, es que también las familias tienen dificultades para poder enterrar a sus hijos. Dificultades en los recursos, dificultades en los traslados. Y eso te hace el contexto mucho más difícil y mucho más doloroso. El futuro es incierto y las proyecciones para el año 2020 no son alentadoras. La ayuda humanitaria nunca llegó, tampoco el régimen de Nicolás Maduro garantiza los insumos y medicamentos. Es por eso que los médicos y los familiares de los pacientes solo esperan un cambio político en Venezuela para el año 2020. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Seguimos en Venezuela. La producción industrial en el país ha caído cerca de un 82% ante la crisis interna. Las industrias están en crisis y aseguran que factores como la falla de los servicios públicos y la caída del poder adquisitivo acaban con su actividad. No hay luz, no hay agua, los cortes son continuos. El estado Zulia, en el occidente, el más afectado. Luis Laya tiene la información desde la capital de Venezuela. Luis. En Venezuela, las industrias han disminuido su capacidad productiva en 82% en el año 2019. La crisis eléctrica es uno de los principales factores de esta dramática caída. Grave porque no permite que haya una producción continua con cortes eléctricos y nos hace ineficientes cada vez más. Cuando competimos con un producto que viene del extranjero, ese producto tiene 24 horas al día de luz. Hoy los empresarios no pueden invertir porque además de que los ingresos no son suficientes, no hay créditos, pues el Estado los impide. Enfocan sus esfuerzos en innovar para sobrevivir a la crisis. Un proceso de reinventarse los industriales, de tratar de ver con los pocos recursos que se tienen y por las pocas posibilidades que tienes, tal vez tratar de pasar a un producto u otro que el mercado tal vez lo acepte. Desde la Asamblea Nacional señalan que la producción no petrolera en el país ha caído en lo que va de año a niveles alarmantes. Estiman un 78%. El PIB no petrolero, que es donde está el sector privado y la gran mayoría pues, de la economía del país, donde trabaja la mayoría de los venezolanos, ha caído 78% este año. Este año ha sido dramático. La inflación acumulada para noviembre supera el 13.000%, algo que impide el poder adquisitivo y de compra al ciudadano. Este es otro de los motivos de la caída en la producción. Los industriales han dejado de vender un 80% en relación al año anterior y las empresas trabajan a menos del 20% de capacidad. Ese es el factor fundamental, eso es lo que hace que las empresas estén trabajando el 20% de su capacidad, porque no hay poder de comprar. O sea, en Venezuela llegamos a tener un salario mínimo $500 de los mejores del mundo, o los mejores de Latinoamérica. Señalan que este año también se han visto afectados por un nuevo factor, la importación de productos, los denominados bodegones, que han comenzado a aparecer en grandes ciudades de Venezuela, en las principales como Caracas, Lechería, Maracaibo o Valencia. Estos son productos que vienen sin controles y abaratando costos. Ni siquiera aportes al fisco nacional están haciendo. Eso se llama competencia desleal. Y no solamente desleal con la industria, es desleal con el país. Porque son productos que ni siquiera tienen controles. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos que tengan mucho cuidado. Esto puede ser hasta problemas de salud pública. Ellos aseguran que el principal elemento que debería cambiar para que se vuelva a fortalecer la producción nacional es la confianza. Señalan que vivir en un país de incertidumbre no ayuda a que se hagan las inversiones necesarias que deben realizarse a largo plazo. Ellos señalan que además no hay una dolarización en Venezuela, sino una anarquía financiera, lo cual debe ser reparado. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y está con nosotros Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria. Señor Acevedo, gracias por atender nuestro llamado. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Yo quisiera que precisáramos qué es primero, la imposibilidad de los industriales de llevar adelante su actividad o la de los ciudadanos de comprarlos.
quién no puede producir o quién no lo puede comprar. ¿Qué es lo que primero ocurre? ¿El huevo o la gallina? Bueno, Carlos, yo creo que lo primero que ocurre es la imposibilidad del ciudadano por comprar. Indudablemente que la caída tan importante que tiene el poder adquisitivo del venezolano evita o disminuye la demanda de los bienes y servicios de una manera importante, con lo cual los industriales no tenemos demanda suficiente para activar nuestra producción. Efectivamente, ahí yo no tengo ninguna duda que todo arranca con la crisis económica que estamos viviendo, donde los venezolanos están pagando un altísimo costo por la hiperinflación, por el problema de la dolarización, por el problema de calidad de vida, y eso pues ha tumbado la demanda a niveles que la industria nos encontramos cercanos o por debajo un poco del 20% de nuestra capacidad instalada. 82%, se dice rápido, se dice fácil, pero 82% de la capacidad instalada de un país que podía producir lo que necesitaba y podía incluso exportar, ahora prácticamente está cerrada, está con la Santa María abajo, se dice en Venezuela. Sí, totalmente. No solamente que los que estamos vivos estamos trabajando al 20% de nuestra capacidad, como tú dices, un 82% por debajo de la capacidad instalada, sino que en el año 98, para que tengamos idea, existían cerca de 13.000 empresas industriales en Venezuela y hoy en día estamos cercanas a las 3.000 empresas solamente, con lo cual tiene una caída por el número de empresas que aún están activas en Venezuela y las que quedamos activas trabajando en niveles cercanos al 20%. En 1998, usted hace referencia al momento, justo el viernes se cumplieron 21 años desde que Hugo Chávez fue elegido presidente la primera vez. Y comenzó todo esto que llegó hasta la Venezuela que hay hoy, con un sistema político, social y económico que en su momento previó Hugo Chávez, diseñó Hugo Chávez y continuó Nicolás Maduro desde el año 2013. El exprópiese por parte de Hugo Chávez era común, decir yo quiero esta empresa, yo quiero manejar esto, ¿Qué ha pasado con todas esas empresas que desde la Plaza Bolívar, para que tengan referencia en América Latina, desde el centro de Caracas, la sede del poder político, decía yo quiero esa empresa, me la llevo, la compro aunque no la pague? Bueno, las consecuencias son visibles, Carlos. Tenemos más de 700 empresas del sector público y ninguna de esas empresas es productiva, ninguna de esas empresas genera rentabilidad ni paga impuestos, porque simplemente no tienen renta con la cual pagar impuestos, han generado desempleo, escasez. Hemos visto que todas esas políticas socialistas fracasaron y hoy en día tenemos un país que tiene una economía con una caída del PIB cercana al 60-70% de lo que fue en su mejor año, un país que tiene una producción petrolera ya por debajo del 1.000.000 de barriles, dicen los expertos cercanos a los 700.000 barriles, una industria que quedamos cerca de 3.000 empresas productivas hoy en Venezuela, una economía con hiperinflación ya por más de casi año y medio en hiperinflación, la hiperinflación ya pasó todo el año, este año completo y parte del año pasado, una devaluación del dólar que si sumamos los ceros a la moneda, primero los 6 ceros y después los 5 ceros que quitó el presidente Maduro, pues no podríamos pronunciar la cifra del valor de ese dólar. Y bueno, los venezolanos estamos sufriendo las consecuencias con un salario mínimo cercano a los 3 o 4 dólares y con lo cual pues el venezolano está sufriendo las consecuencias de todas esas expropiaciones y toda esa mala política económica que tomó el gobierno en su momento. Se dice que hay una burbuja alrededor de quienes tienen ingresos en moneda extranjera, en dólares, en euros. Que pueden comprar los productos, que pueden tener acceso a eso básico que quien cobra en bolívares, la moneda local en Venezuela, no lo puede alcanzar. Esas personas que cobran en la moneda local son las que tienen un ingreso de 4 dólares por mes. Pero hay quienes no, quienes viven en esa otra Venezuela. ¿Eso se traduce en algo real, en algo que pueda apuntar a una recuperación del aparato productivo en el país? Bueno, yo creo que hay un efecto, consecuencia de las remesas que reciben los venezolanos, de algunos venezolanos que están consumiendo sus ahorros, pero como bien tú mencionas, es una parte muy pequeña de la población y con esa parte de la población no puedes recuperar la economía. Para recuperar la economía necesitamos un cambio radical en la política económica, un cambio de los líderes que manejan la política económica, una nueva política económica que permita la inversión, que genere confianza, que permita el abastecimiento, el crecimiento económico, las inversiones. Y esto es un trabajo muy profundo lo que hay que hacer. Lo que estamos viviendo hoy en día
es un leve y muy pequeña recuperación, pero todavía nos mantenemos muy por debajo de los niveles que merecemos y que deberíamos estar los venezolanos. Quien hoy camina por las calles de Caracas, de Valencia, de Lechería en el oriente del país, incluso en el estado Zulia, pueden ver unos bodegones abastecidos, unos espacios en los que tienen todos esos productos importados que necesitan y a la gente comprarlo. Precisamente ese alrededor del 15% del que hablábamos que está en esa burbuja, que tiene ingresos en dólares, en moneda extranjera, cualquiera sea. ¿Quiénes manejan esos espacios en los que pueden ofrecer productos, comprarlos fuera, llevarlos al país y tener rentabilidad en moneda dura, no en la moneda local? ¿Quiénes son los dueños de eso? Mira, yo no podría decirte, Carlos, quiénes son los dueños. Primero, son muchísimos los bodegones que se han instalado en Caracas, Valencia, como tú dices, hasta Maracaibo. Segundo, pues no tenemos capacidad de saber quiénes son los dueños, pero sí nos preocupa el sector industrial, que la mayoría de los productos que ahí se comercializan no cumplen con la legislación que los industriales estamos obligados a realizar. Son productos que muchas veces no tienen el CPE o el permiso de sanidad respectivo, son traídos muchos de ellos puerta a puerta, sin cumplir con las regulaciones y con todo el proceso del cual los industriales estamos considerados y tenemos que acatar. Y eso se podría ver como una competencia desleal para el sector industrial, que es el generador de empleo, que es el que genera fuentes de empleo para los venezolanos, y es la manera con la cual podemos empezar a recuperar la economía venezolana. Entonces, más allá de quiénes son los dueños, que yo no los conozco, ni te podría suministrar esa información, yo creo que eso no es una política económica que va a sacar el país adelante. Eso es un paño caliente que permite que haya cierto abastecimiento, pero definitivamente, si queremos cambiar Venezuela, si queremos que Venezuela salga adelante, y sobre todo, que los venezolanos tengan calidad de vida, tenemos que cambiar la política económica que tiene el gobierno, tenemos que cambiar los actores que hacen política económica y transformar el país en un país productivo, un país que genere empleo, que genere industria y que genere bienestar a la sociedad venezolana. ¿Y es posible en este momento hacerlo sin que haya un cambio político? Carlos, yo lo veo muy difícil. Yo no digo que es imposible, porque yo creo que en la vida todo es posible, pero para yo veo muy difícil que este gobierno logre generar las condiciones necesarias para disparar la economía venezolana, para ver crecimiento de 8, 10, 12% en la economía, para ver la reactivación del sector petrolero y volver a los 2 millones de barriles de producción diaria. Yo veo muy complicado porque se ha perdido uno de los ingredientes más importantes, que es la confianza del inversionista, la confianza en el sistema judicial que va a funcionar de manera correcta, que mi inversión va a ser respetada, como consecuencia de todas esas expropiaciones que antes preguntaba, como consecuencia de las arbitrariedades que hemos visto los últimos años por diferentes organismos, como consecuencia de la voracidad fiscal que estamos sufriendo hoy en día los industriales, donde las alcaldías colocan los impuestos que quieren y las tasas de patente pasaron del 0,3 por mil al 3%, donde se ha hecho inviable la producción de riqueza y la generación de empleo. Yo veo muy complicado y muy cuesta arriba que esto se pueda realizar si no hay un cambio en los actores políticos que hoy en día están conduciendo la política económica en Venezuela. El régimen del subsidio en Venezuela era muy común. Es poco lo que se pagaba por los servicios públicos, subsidiada la gasolina, la más barata del mundo, el respaldo a los empresarios, al transporte, por ejemplo, y ahora no es viable, no se ve posible, los industriales no tienen esa posibilidad de seguir con su actividad. Eso querría decir que el Estado venezolano, el que fue el papá Estado que protegía a sus hijos, está quebrado. Totalmente, y lo estás viendo en el día a día. La consecuencia de esos subsidios irracionales que ocurrieron en la Venezuela, pues te demuestran hoy en día que tienes estaciones de gasolina con colas de hasta 8 horas en el estado Zulia, en Maracaibo, vemos colas de 8 horas, de 10 horas para echar gasolina. En Mérida, en San Cristóbal, en la frontera vemos colas de días para poder echar gasolina. Hoy en Caracas estamos viendo nuevamente colas en las estaciones de gasolina. No son colas de 8 horas, pero son colas largas que hay que esperar para echar gasolina. Estamos viendo cortes recurrentes de luz en Caracas y en diferentes estados. Vemos como Maracaibo ya no tiene cortes de luz, sino que de vez en cuando tienen luz, porque pasan más horas sin luz que con luz en el estado Zulia. Eso es consecuencia de esos subsidios y esos precios irracionales que aún se mantienen, que es lo grave. Hoy en día la gasolina no es la más barata del mundo, porque no la cobran, es regalada.
No hay precio de la gasolina que con la nueva reconversión monetaria pueda ser fijado en las estaciones de gasolina, con lo cual cuando tú echas gasolina decides si le das una propina o no al bombero, pero la gasolina te la está regalando el Estado venezolano. Eso no es sano para ninguna sociedad, no es sano para la economía y las consecuencias de esas las estamos pagando los venezolanos con hiperinflación y con una calidad de vida que se deteriora día a día. La gasolina, por supuesto, detiene la posibilidad del transporte, pero la productividad de quienes aún se mantienen en Venezuela luchando por tener en pie sus industrias, aunque sea con un 18% de su capacidad, requieren de servicios, requieren de agua para manejar su materia prima, requieren de luz para que las plantas puedan funcionar, las plantas productoras digo, y eso tampoco está ocurriendo. Usted lo decía, en el estado Zulia, en el extremo occidente, en la región de La Guajira, cerca de Colombia, hay 6 horas de luz y 18 de oscuridad. Entonces, sin esos servicios, aunque sean regalados, ¿cómo pueden subsistir? No hay manera. Lo que estamos viviendo es que somos un país que no tiene competitividad para poder exportar, donde las empresas que están trabajando al 20% sufren cuando ese 20% ocurre el momento de producción, el mismo momento que se nos va la luz o que no hay el servicio, que necesitamos servicios públicos, en ese momento no está funcionando y simplemente las empresas están, tú lo dijiste, sobreviviendo. Pero el sector industrial no está para sobrevivir. El sector industrial está creado para producir, para generar bienestar, para generar fuentes de empleo, para generar bienestar a sus trabajadores y para generar economía. Y esa economía se traduce en bienestar para una sociedad y progreso para un país. Eso no lo estamos viviendo en la Venezuela hoy como consecuencia de las malas políticas económicas y el deterioro de los servicios públicos que ya hoy en día son tan visibles y tan claros que nadie tiene duda que están fallando y colapsando prácticamente y los venezolanos estamos pagando las consecuencias de ese deterioro. Se cierra otro año en esta oscuridad, y hablo literalmente. Pero también esto ocurre en tiempos de Navidad, de esperanza, de pedir. Si como todos los venezolanos quisiéramos, pudiera establecerse una política de cualquier forma, ¿cuánto tiempo cree usted le tomaría a Venezuela volver a ese momento de productividad, de eficiencia, de eficacia y de que todo lo que necesita el país para funcionar se haga allí e incluso más adelante quede para que haya una exportación y volver a ser ese referente en cuanto a la producción de bienes y servicios? Mira, Carlos, es una pregunta bastante compleja. Los economistas, unos dicen que va a ser en un plazo de 3 años, que va a ser muy rápido, otros hablan que puede tardarnos 10 años volver a lo que Venezuela fue en el pasado. Pero yo creo que lo más importante es el inicio de ese camino. Yo creo que el día siguiente al cual Venezuela empiece a reconstruirse, tengamos las políticas económicas adecuadas y los venezolanos empecemos a sentir la mejora y la generación de bienestar para la población, de riqueza, de nuevas inversiones, de nuevas empresas, los venezolanos vamos a empezar a disfrutar y a sentir el placer de volver a ser lo que fuimos, de volver a disfrutar un país normal, porque los venezolanos tenemos el derecho a tener un país normal, un país donde haya empleo, donde ese empleo sea bien remunerado, donde la calidad de vida no dependa solamente si me alcanza para comer o no comer. Yo siempre digo que la vida no se traduce en comer, la vida se traduce en comer, en vestirse, en recreación, esparcimiento, educación, salud. El día que los venezolanos recuperemos todos esos derechos que tenemos, los venezolanos vamos a entender que estamos en el camino correcto y vamos a sentir que ese es el camino que hay que empujar y que para esa dirección tenemos que remar todos. Son 2 años o son 7 años, yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es empezar en la dirección correcta, lo importante es generar el cambio necesario para el país y empezar a tomar las políticas económicas adecuadas que permitan la recuperación del país, la generación de riqueza, generación de empleo y bienestar para todos los venezolanos. Y el momento de volver a esa realidad para valorarla y mantenerla. Gracias, Francisco Acevedo, vicepresidente de Conindustria, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Feliz tarde. Feliz tarde para usted. Hacemos una nueva pausa aquí en la tarde. Los invito a que visiten nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Todas las noticias desarrolladas están allí en nuestro portal. También desde el home usted puede acceder a la señal en vivo, puede volver a ver
Esta entrevista y todas las de los programas del canal. Reportajes especiales están allí y usted puede consultar documentos de interés. Recuerde www.ntn24.com. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El gobierno de Chile anunció una reforma a los carabineros luego de los cuestionamientos de defensores de derechos humanos. El ministro del Interior y Seguridad Pública explicó que la decisión fue tomada como parte de los compromisos asumidos después del informe de la ONG Human Rights Watch, que denunció graves violaciones en la actuación de este cuerpo policial durante las protestas antigubernamentales. Está con nosotros Luis Pardo, diputado por el Partido Renovación Nacional de Chile. Buenas tardes, diputado. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Gusto saludarles. Esta posibilidad de que haya un cambio en este componente importante del control del orden público es un reconocimiento por parte del Estado chileno de que hubo excesos por parte de los uniformados en el control de estas manifestaciones. Bueno, la verdad es que el gobierno tiene en discusión desde hace ya varios meses un proyecto de modernización de las policías, tanto carabineros como la policía de investigaciones, con el énfasis que se pretende darle a la policía de carabineros respecto de la función preventiva. Y lo que simplemente estaba aconteciendo es que hoy día se va a acelerar, porque había sido en parte la oposición la que no había dado todo su respaldo a esa modernización. Más que un reconocimiento a las violaciones de los derechos humanos, hay una realidad material, y es que necesitamos efectivamente modernizar las policías y también dotarlas de mejores y mayores recursos para hacer frente a situaciones tan complejas como las que ha vivido Chile en las últimas semanas, en que el Carabineros ha estado sometido a una presión muy fuerte por parte de grupos organizados que en forma sistemática y permanente han alterado el orden público, y ya hemos visto niveles de violencia que no habíamos tenido por lo menos en nuestra historia reciente, de manera que no solo se trata de modernizar Carabineros de manera tal de que podamos prever eventuales excesos en el uso de la fuerza legítima por parte de la policía, sino que también dotarla de mejores herramientas y recursos para enfrentar este tipo de movilizaciones. Cuando usted habla de meses para el proyecto de renovación y de semanas en cuanto a lo que ha sido esta actividad de protesta en las calles, quiere decir que es previo al estallido social que hubo primero en Santiago y que luego se extendió. Sí, de todas maneras. A ver, le cuento más. Por ejemplo, los proyectos de ley que penalizan los encapuchados, que no se trata aquí de penalizar solamente por andar usando una capucha, sino que está asociado justamente al encubrimiento de la identidad para cometer ilícitos en la alteración del orden público, o proyectos que endurecen las penas respecto del saqueo y respecto de otras formas de alteración del orden como son las barricadas. Son proyectos que hace meses atrás no tenían ningún apoyo en la oposición y que hoy día, en presencia de lo que ha sido esta experiencia, están avanzando y que están avanzando satisfactoriamente. Lo mismo venía ocurriendo con la modernización de Carabineros, que no había gran entusiasmo en este proyecto y que hoy día seguramente se va a acelerar y va a contar también con el insumo de lo que ha sido la experiencia de estas últimas 5 semanas, en que efectivamente se han registrado algunas situaciones de abuso, pero también hay que decirlo, hemos tenido una campaña orquestada para inventar situaciones que no existen. Se denunció 21 detenidos desaparecidos que, investigados por la justicia, se redujeron a 0, de los cuales 12 de los supuestos detenidos desaparecidos es gente que nunca estuvo bajo ningún tipo de circunstancia y estuvo siempre ubicable. Se denunciaron centros de tortura que no existen. Hoy día se habla de 330 personas con pérdida de visión, y la verdad es que de los 335 afectados por perdigones, solo 7 han tenido pérdida del glóbulo ocular, lo cual sin lugar a dudas es muy lamentable y es una situación grave, pero las cifras son totalmente distintas de las que se manejan y se exponen públicamente para generar la impresión de que aquí hay una violación sistemática de los derechos humanos, cosa que es totalmente falsa y que no se condice
con los niveles de violencia que hemos visto, en que efectivamente la policía se ha visto forzada a actuar frente a hordas que han ido mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados, y eso requiere, por cierto, revisar los procedimientos tanto para prevenir eventuales abusos como también para optimizar la contención de este tipo de situaciones. Se habla de 1.000 personas que han sido lesionadas en el informe de Human Rights Watch a propósito del uso de las balas de goma, de los perdigones. Según en nuestros países se denominan de manera distinta, son estas que se usan para dispersar manifestaciones. En esos índices la investigación ha seguido por parte del Estado chileno para llegar a revisar la certeza, la veracidad de estas denuncias. La verdad, Carlos, que hay que ser muy enfático en esto. En Chile, aun cuando se decreta un estado de excepción, nosotros tuvimos un estado de excepción constitucional que duró 10 días, ese decreto de excepción o estado de excepción faculta únicamente para restringir la libertad de movimientos y establecer eventualmente, por ejemplo, un toque de queda, pero no restringe libertades como la libertad de expresión o el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Aquí la justicia opera bajo estado de excepción, incluso con total autonomía e independencia. Y todos estos casos que han sido denunciados son investigados por una justicia que, reitero, es totalmente autónoma e independiente, donde además un órgano también autónomo, como es el Instituto de Derechos Humanos, opera como querellante. De manera que cualquier situación que haya sido contraviniendo los protocolos y las leyes vigentes va a tener una sanción judicial si es que se verifica que así ha ocurrido, pero hay cifras que pueden ser divergentes según la fuente, pero como hemos visto, muchas de las denuncias en materia de derechos humanos han resultado falsas, y la cifra que yo le menciono es la cifra oficial del Ministerio de Salud, de acuerdo a las personas que han sido tratadas por este tipo de impactos. Diputado, ¿cómo están las protestas hoy? ¿Cómo está la calle en Santiago, digamos, para tener una referencia al día en el que estamos conversando a propósito de que la protesta ha sido sostenida? La verdad es que hace ya varios días que la protesta o la manifestación pacífica ha disminuido ostensiblemente en la adhesión y la participación de la ciudadanía. Lo que ha habido con relativa frecuencia, pero que también ha disminuido mucho en estos últimos días, es, por ejemplo, las barricadas, que es la interrupción de la libre circulación en las carreteras o en algunas calles con personas que queman material en la vía pública y generan esta obstrucción al libre tránsito, lo cual es sin lugar a dudas una conducta totalmente ajena, antidemocrática y ajena al orden público, y que hoy día estamos avanzando con un proyecto de ley para poder sancionarla penalmente en forma más drástica. Ese tipo de conductas son las que se han mantenido en las últimas semanas y han disminuido incluso bastante en los últimos 5 o 6 días. Yo tengo la impresión de que la ciudadanía está consciente del grave efecto que ese tipo de manifestaciones está ocasionando tanto a la economía como al funcionamiento normal del país, y por lo tanto, si bien existe, y no podemos ser ciegos a esa realidad, existen demandas sociales en materia previsional, en materia de salud, en materia de acceso y de niveles de ingreso. Sin lugar a dudas, esa es una realidad a la cual transversalmente el sistema político se tiene que hacer cargo, y estamos trabajando en lo que se ha denominado una agenda social muy intensa para hacer frente a esas demandas, pero la protesta violenta que había venido encubriéndose porque se aprovechaba de las manifestaciones pacíficas para descolgarse y generar hechos de violencia, ese tipo de protesta ha disminuido y va quedando totalmente aislado, porque la ciudadanía no está adhiriendo a ese tipo de expresiones. Por lo tanto, yo espero que el hecho que sigamos avanzando en materia social, que sigamos teniendo votaciones transversales, no unánimes obviamente, pero sí con una amplia mayoría a favor de introducir cambios lo que son las demandas sociales en estas materias, como ya señalé, la previsión,
el sistema de salud, el acceso a los medicamentos, en fin, son todas materias que hemos abordado legislativamente y que ya están dando resultados concretos. Y yo pienso que en la medida que eso siga avanzando, va a ir quedando aún más aislada la expresión violenta que no tiene ni debiera tener cabida ni respaldo por parte de quienes practicamos y creemos en la democracia. Ojalá y así sea. Luis Pardo, diputado por el Partido Renovación Nacional de Chile, gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta pronto. Una pausa más aquí en la tarde. Ya regresamos. Se conoció la lista de nominados a los Globos de Oro. La película Historia de un matrimonio lidera con 6 candidaturas, seguida de la cinta The Gangsters de Irishman. Ambas son producciones de la plataforma Netflix y van a competir en la categoría de Mejor Película Dramática. La actriz Scarlett Johansson también integra la lista de nominaciones de Historia de un matrimonio como Mejor Protagonista. La ceremonia de entrega de los premios será presentada por el comediante británico Ricky Gervais. El próximo 5 de enero ocurrirá en Beverly Hills. Netflix es la gran revelación con 17 candidaturas tanto en televisión como en cine. Comienza la temporada de premios de Hollywood. Missing Link and Toy Story 4. Con esto llegamos al final de la tarde, agradeciendo como siempre su atención y compañía. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, además revisar el desarrollo de todas las noticias en nuestro sitio web ntn24.com. En nombre de Daniel Chirinos, de todo este equipo, les digo muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.